Buenas, ¿qué tal? Seguimos acá en el CADE desde Arequipa y en esta oportunidad estamos con Cecilia Blume, que es consultora y asesora de varias empresas, Es correcto, abogada en todo así caso. es. ¿Qué tal? ¿Cómo has encontrado? Hace un año te entrevisté en el CADE anterior, en Cusco, Cusco. y hablamos sobre el tema de conflictos, que era lo que todo el mundo estaba hablando en ese momento. Ahora, ¿qué tema te parece que está dominando, más allá del liderazgo, digamos, que es lo que... A ver, siento que este CADE es un poco buscando que este 50 CADE recoja un poco lo que se ha hecho en los 50 años anteriores. Y hasta ahora se está hablando de falta de gobernabilidad, se está hablando de falta de instituciones, se está hablando de seguridad jurídica, que es un poco temas que se presentan en todos los CADES. Eh, Y y quizás es un poco el lugar común, que siempre se para aloja mí es el en lugar distintos común, o foros. sea, para mí este CADE hasta ahora, creo que después nos den alguna sorpresa, está siendo un poco repetitivo, pero no solamente está siendo un poco repetitivo, que tú podrías decir, bueno, han repetido, sino que lo que eso significa es que no estamos avanzando en estos lugares comunes que son ejes fundamentales del desarrollo del país, ¿no? Entonces, creo que ahí es bien importante la responsabilidad de los empresarios y que el CADE sea entendido como lo que fue, el 50 CADE, que fue el CADE Paracas, donde mi papá fue una de las personas que habló allí, mi papá ya murió hace unos años, lo que buscaba era hacer un lugar de encuentro entre los funcionarios públicos y el sector privado. Y eso es un poco lo que se ha perdido. O sea, ya tú no ves acá casi ministros, que digamos son las autoridades más relevantes, Y hay y pocos representantes del sector público, ¿te parece? no, yo creo que este año han venido más, pero no de los niveles ministeriales, ¿no? No. Hay pocos ministros y acabo de ver a Julio Velarde, por ejemplo, que acaba de llegar y bueno, esperemos que hacia mañana vengan llegando más, ¿no? Pero, ¿qué tema, o sea, qué te parece que está faltando entonces en el tema de la discusión? Porque los últimos CADES por lo menos se ha insistido en el tema de que los empresarios, quieren salir a dialogar, pero quizás no saben cómo o no saben los medios. Mira, yo creo que lo que nos está faltando no solamente a nivel empresarial y a nivel de CAE, sino lo que nos está faltando a nivel país es un poco más hacer que hablar. Me preocupa cuando la gente dice, bueno, estos son los 20 puntos que faltan o los 10 que faltan. Yo agarraría y por año me dedicaría a hacer tres cosas. Y no solamente dentro del sector empresarial, sino dentro del sector gobierno también. Y lo que no veo, y lo que para mí es el gran ausente, es esta mano que junta, y hablo de la mano porque justamente el logo de este CAE son varias manos que se juntan, este logo que junta la clase empresarial con el Estado peruano. Pero quizás hacer no es suficiente, ¿no? Porque, digamos, el gran avance del gobierno anterior, podríamos decir que quizás el TLC con Estados Unidos, que lo sacó adelante. Eso Y, fue el gobierno Toledo, claro, perdón, disculpa, el del gobierno anterior Toledo, anterior. anterior. Y incluso hoy en día tienes un buen sector incluso del sector público, que está totalmente en contra del TLC con Estados Unidos e insiste en que es perjudicial a pesar de que estamos Ah, viendo los beneficios. no sabía quiénes estaban en contra, no tenía la menor idea O de eso. quizás tomemos por ejemplo la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria ha sido hace medio siglo Sí, y aún unos así todavía no 60. llegamos a la conclusión como país si fue bueno o malo, ¿no? O sea, y todavía Bueno, hay yo creo gente que que fue está... pésima, ¿no? No, Yo creo las que cifras dicen que eso... no hay cómo pensar que si fue buena o mala. No, definitivamente las cifras dicen que eso es pésimo, Sí, pero aún sí. tienes un gran sector de intelectuales y académicos que insisten en que fue un gran avance Claro, para el pero los país. intelectuales académicos su problema es que no trabajan. Entonces, es bien fácil sentarte en un escritorio y tratar de elucubrar cómo son las cosas, o cómo debería ser el Perú. Y yo creo que he tenido la suerte de trabajar en el sector público y ahora trabajar en el sector privado y darme cuenta que una cosa es con guitarra y la otra es con cajón, ¿no? Y por eso es la importancia del CAE. El CAE es el lugar donde se juntan el sector público y privado, un poco para escucharse ambos. Expositores del sector público casi no hay, salvo Miguel Castilla. No hay otro ministro, si mal no recuerdo, que vaya a exponer. Entonces está exponiendo todo el sector privado. Entonces, yo creo que acá lo que falta es esa conversación entre el sector público y privado que se da muchísimo. Perdón, Carolina Trivelli iba a exponer también. Bueno, Pero Carolina y también el expuso. presidente quizás viene, ¿no? No, no viene. Ya no viene. No, pero Carolina Trivelli también expuso el CAE del año pasado. Y digamos que tiene muchas cosas buenas que decir, porque primero es el Ministerio de los Programas Sociales y segundo es un ministerio nuevo, con lo cual es un ministerio que tiene problemas pocos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que este espacio de interacción público-privado se está perdiendo y se está quedando mucho más en lo privado. Y de ahí, ¿yo qué haría? O sea, si yo fuera presidente CADE, que estoy segura que nunca lo voy a hacer, daría tres tareas para el año siguiente. Y el año siguiente arrancaría diciendo cómo se cumplieron esas tres tareas para el sector privado en conjunto con el sector público. Eso es lo que está faltando. Lo que está faltando es aterrizar todo lo que se habla todos los años, a mi juicio. Este CAE, 50 años de CAE debió servir para aterrizar qué cosas se han hecho. O sea, yo acá lo que hubiera hecho, hubiera pasado CAE Paracas, ¿no?
para que además todos recordaran, todos los que no fueron, yo tampoco fui, pero Bueno, solo hay tengo una persona que creo que ha ido a todos los CADES, ¿no? sí, Óscar Espinosa. Óscar, Pero en no, cualquier Óscar caso, Rivera. Óscar Rivera, perdón. Pero en cualquier caso, yo conozco el primer CADE porque mi papá fue. Entonces, siempre he escuchado las historias. Y para él fue algo así emocionante. Súper Y emocionante. llegó a la Mi papá era casa. presidente de los agricultores, además, y era una época complicada para los agricultores, ¿no? Pero realmente, O sea, volvió a la casa y les contó emocionado. bueno, yo era, no había nacido, ¿no? O sea, pero realmente siempre escuché las historias del CAE, ¿no? Y lo que hay que hacer realmente acá es retroceder y revisar qué se ha hecho. Han habido CAEs muy buenos, con muy buenas ideas, pero yo creo que son pocas las que se han puesto a la práctica. Y realmente eso es lo que quisiéramos ver, ¿no? Que las cosas que se dicen acá que son muy buenas se pongan a la práctica. Pero no puedes poner en práctica pues 10, 20 cosas, pon 3 nada más o 2 para el año siguiente. Y lo que falta es un poco de lo que llaman accountability, ¿no? Que es poder dar cuenta, la capacidad de dar cuenta de las cosas que has hecho o de las cosas que has planteado. Y yo creo que eso sería un paso interesante. ¿Y qué dos para cosas, a tu parecer, deberíamos quedar como tarea para el próximo año? Bueno, una cosa para mí fundamental que no se da es esta confianza entre el sector público y privado, o sea, cómo tratar de crear confianza. Eso para mí es indispensable, o sea, el Estado peruano no es ni de los públicos ni de los privados, y solo se manejará si los dos, que son dos caras de la misma moneda, trabajan juntos. Entonces yo, por ejemplo, trataría de crear un pequeño comité entre las personas más representativas, 2 o 3 del sector privado, con el Premier, por ejemplo, que tampoco va a venir, ¿no? Para ver los problemas del sector privado y los del sector público y tener esta especie de comunicación entre estas dos vertientes que no se está dando en este momento. En este momento tienes un gobierno que no confía en los empresarios y que no quiere hablar con los empresarios. Y una segunda cosa que yo haría es también crear un comité probablemente del primer ministro y un empresario o dos para destrabar todo lo que son las trabas a la inversión, que en este momento son impresionantes y que lo que están haciendo es no dejando crecer el país. Y si ya quieres un tercer tema, yo sí me apuntaría a un tema de educación. Y acá hay varios empresarios que están haciendo como empresarios por la educación cosas importantes, que se junten con la ministra Salas y que el próximo año nos puedan traer en qué se ha avanzado este año desde el punto de vista de qué han hecho los empresarios. Bueno, educación en particular es un poco difícil porque los resultados se ven a 10 años, Sí, a pero 15 años. pero sí puedes ver qué cosas han hecho los empresarios, o sea, cómo los empresarios han invertido, cuánto han invertido, qué han hecho en educación. No desde el punto de vista de la ministra Salas. Ok, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo. Bueno, nada, que estoy feliz de estar aquí en el CAE y que lo felicito a Semana Económica por siempre participar en todos los CAEs. Ok, gracias.